En estos momentos se va a hacer uso de lo que se vio en las clases pasadas con respecto a la relación entre las senoides y los números complejos para establecer las ecuaciones generales transformadas complejas para los elementos generales tipo serie. Hay que tomar en cuenta que ahora vamos a trabajar con redes de corriente alterna. De tal manera que para las redes de corriente alterna, las caídas de voltaje las corrientes, los valores de las fuentes de voltaje, los valores de las fuentes de corriente, las corrientes que circulan a través de bobinas, capacitores, se expresarían, que ahora corresponderían a señales de corriente alterna, se expresarían por medio de funciones senoidales o cosenoidales. Es por eso que se vio necesario establecer la relación entre las senoides y los números complejos, porque ahora nosotros podemos establecer la ecuación general para los elementos generales tipo serie cuando sabemos que las corrientes responden a una función senoidal de frecuencia angular omega con su correspondiente en números complejos, de tal manera que como nosotros sabemos que una señal de corriente alterna se puede representar por una función senoidal con una determinada frecuencia angular omega, que será la frecuencia angular omega con la cual trabaja la señal de corriente alterna, sabemos que podemos establecer su relación o su equivalencia con los números complejos a través de lo que vimos la clase pasada. Entonces, nosotros sabemos que un elemento general tipo serie es de la siguiente, se puede definir gráficamente de la siguiente forma. Entonces tendríamos un resistor, una bobina que podría estar acoplada magnéticamente con otras bobinas, un capacitor, una fuente de voltaje con un valor en voltaje E, una fuente de corriente con un valor en voltaje D, y sabemos que su ecuación general es la que ya hemos visto en clases previas, la cual es igual a V de K es igual a R, la resistencia del resistor. Espérenme, creo que esta pluma no pinta. Sí, la resistencia del resistor del elemento K por la corriente que lo atraviesa, más la caída de voltaje en el capacitor, que sería igual a la elastancia del capacitor del elemento K, que nosotros sabemos que es el inverso de la capacitancia, por la integral de la corriente que lo atraviesa del elemento K, obviamente la corriente del elemento K, por eso se pone I subíndice K, por la diferencial del tiempo, más la caída de voltaje de la bobina, que podría estar acoplada magnéticamente. Y sabemos que la caída de voltaje de una bobina, que puede estar acoplada magnéticamente, es igual a la sumatoria desde L igual con 1 así hasta lambda, siendo lambda el número total de elementos generales tipo serie de la red eléctrica, por la inductancia mutua entre el elemento K y el elemento L, que es la L subíndice K, L, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente del elemento L, menos el valor en la subida de voltaje de la fuente de voltaje, menos la subida de voltaje de la fuente de corriente. Y obviamente todo esto es del elemento K. Y sabemos que una expresión como la que acabo de escribir se desarrolla para todos y cada uno de los elementos generales tipo serie de la red. Desde el elemento 1, 2, 3, así es el número total de elementos generales tipo serie de la red. Y como nosotros sabemos entonces, por lo que se estableció previamente en esta clase, que la corriente presente en resistor, bobina, capacitor, en las fuentes, como estamos trabajando con redes de corriente alterna, la corriente, al igual que la caída de voltaje, puede ser representada por una señal, por una función senoidal, que es función senoidal o cosenoidal, que son las que nos permiten representar una señal de corriente alterna, porque esta señal de corriente alterna está en función de la frecuencia angular omega. Entonces tenemos que I de K sería igual a la amplitud de la corriente, I subíndice M, por el seno de la frecuencia angular omega por el tiempo, más el ángulo de fase alfa. Estableciendo la relación entre las senoides y los números complejos, nosotros sabemos que esto se expresaría como la amplitud de la corriente entre la raíz cuadrada de 2 cis del ángulo alfa.
Mientras que la caída de voltaje, que para una red de corriente alterna, la función que la describe también llevaría implícita una función senoidal. Tendríamos que esta es igual a la amplitud del voltaje por el seno de la misma frecuencia angular omega por t más beta. Y estableciendo su relación con los números complejos, esto nos daría la amplitud del voltaje entre la raíz cuadrada de 2 cis de beta. Muy bien. De tal manera, y nosotros, por lo establecido en la clase pasada, ya sabemos que la integral de la corriente, siendo que esta corriente IdK está representada por esta función senoidal, por la diferencial del tiempo, estableciendo su relación con los números complejos, sería igual a en este caso IdK, entre el número imaginario y entre la frecuencia angular omega, mientras que la derivada con respecto al tiempo de la corriente del elemento L, estableciendo su relación con los números complejos por medio de la relación entre las senoides y los números complejos que vimos la clase pasada, sería igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega por I de L. Recuerden que tanto I de K mayúscula como I subíndice K mayúscula como I subíndice L mayúscula, bueno, I mayúscula subíndice K e I mayúscula subíndice L ya son funciones que están en el dominio de los números complejos, a diferencia de I minúscula subíndice K e I minúscula subíndice L, que son funciones que están en el dominio del tiempo. Y recuerden que estas equivalencias las vimos la clase pasada. De la misma forma, la derivada con respecto al tiempo de I de K sería correspondiente a los números complejos al número imaginario I por la frecuencia angular omega por I mayúscula subíndice K. De tal manera que, considerando todo lo que tenemos en esta y mientras que la E de K, que es la subida de voltaje de la fuente de voltaje en el dominio del tiempo, aplicando la relación entre dicha señal y los números complejos, estaría expresada por medio de los números complejos como E subíndice K. Y en la subida de voltaje de la fuente de corriente, aplicando la relación entre los senoides y los números complejos, sería igual a la subida de voltaje de la fuente de corriente en el dominio de los números complejos. En el dominio del tiempo, subida de voltaje de la fuente de voltaje, subida de voltaje de la fuente de corriente en el dominio del tiempo, a subida de voltaje de la fuente de voltaje y subida de voltaje de la fuente de corriente en el dominio de los números complejos. De tal forma que sabiendo estas relaciones que acabo de anotar, entonces puedo escribir la ecuación íntegro diferencial, que en este caso es la ecuación general para los elementos generales tipo serie, que se encuentra en el dominio del tiempo, como la ecuación general transformada compleja para los elementos generales tipo serie, utilizando dichas relaciones que acabo de escribir y que ya se repasaron estas relaciones que se acaban de escribir y que ya se repasaron la clase pasada. Entonces yo tendría lo siguiente. Ahora, V de K pasaría a estar en el dominio del tiempo al dominio de los números complejos. Y tendría V de K. R de K se mantiene igual, aquí no hay ninguna diferencia. R de K se mantiene igual. Es la resistencia del resistor del elemento K. I de K pasaría a estar en el dominio del tiempo al dominio de los números complejos y se escribe en mayúscula. I subíndice K. Más la elastancia del capacitor. Recuerden que la elastancia de un capacitor es el inverso de la capacitancia del capacitor por la integral de I de K por la diferencial del tiempo. Pero nosotros sabemos que tenemos que aplicarle la relación a esta expresión, la relación entre las senoides y los números complejos, lo cual es igual a esta expresión de aquí. Es decir, S de K estaría multiplicando a I de K en el dominio de los números complejos entre I de imaginario entre la frecuencia angular omega más la sumatoria desde el igual con 1 hacia hasta lambda más la sumatoria desde L igual a 1 con 1 hacia hasta lambda.
de la inductancia mutua entre la bobina K y la bobina L. Esto no cambia, es una constante. De la inductancia mutua entre la bobina K y la bobina L por la derivada con respecto al tiempo de I de L. Y nosotros sabemos que la derivada con respecto al tiempo de I de L, aplicando su relación entre esta y los números complejos, me da I de imaginario por la frecuencia angular omega por I de L. Ya en mayúscula, porque ahora I está en el términos de los números, está en el dominio de los números complejos. Entonces, por I de imaginario, por la frecuencia angular omega, por I de imaginario, por la frecuencia angular omega, por I de L. Menos E de K en el dominio de los números complejos, que pasa a escribirse en mayúsculas, para enfatizar que está en el dominio de los números complejos, y menos D de K, también en el dominio de los números complejos. Recordando que E de K es la subida de voltaje de la fuente de voltaje en el dominio de los números complejos, y D mayúscula, su índice K, es la subida de voltaje de la fuente de corriente en el dominio de los números complejos. Y una expresión como esta se establece para K igual con 1, 2, 3 hacia hasta lambda, siendo lambda el número total de elementos generales tipo serie de la red. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero quitar el término propio de la sumatoria? Pasaría lo siguiente. Entonces yo tendría V de K, que es igual a R su índice K por I de K, más la elastancia propia del capacitor del elemento K por la corriente del elemento K entre I de imaginario entre la frecuencia angular omega, más I omega por L subíndice K, K por I de K, más la suma desde L igual con 1 hacia esta lambda con K diferente a L de I omega LK subíndice L por I de L menos E de K menos de K cuando K es igual a 1, 2, 3 hacia esta lambda. Muy bien. Entonces, ¿cómo quité yo el término propio de la sumatoria? Hice que K fuera diferente a L. Que K fuera diferente a L. De tal forma que el término propio sale de la sumatoria, siendo este el término propio. I de imaginario por la frecuencia angular omega por LK subíndice K, que sería el término propio porque tendríamos K, K de I de K, porque ahora este término ha salido de esta sumatoria cuando a K se le impide ser igual a L. Esto se escribe aparte. Entonces, de estos tres términos yo puedo factorizar I de K, que es la corriente que circula a través del resistor, la bobina, el resistor, la bobina y el capacitor, y ahora la corriente está expresada en términos de los números complejos, como I mayúscula su índice K, y yo lo puedo factorizar. Entonces tendría que la V de K es igual a R de K más la inductancia del capacitor del elemento K entre I de imaginario entre la frecuencia angular omega más I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia propia de la bobina K, LK, K, todo esto por I de K, más la suma desde L igual con 1 hacia hasta lambda de K diferente a L de I omega por LK, L por I de L menos E de K menos D de K. Cuando K es igual a 1, 2, 3, porque se establece una expresión como esta para cada uno de los elementos generales tipo serie de la red, desde el elemento 1, 2, 3 hacia esta lambda, siendo lambda el número total de elementos generales tipo serie de la red. ¿Y este quién sería? Bueno, esta es la impedancia del resistor del elemento K, o lo que es lo mismo, la resistencia del resistor del elemento K. ¿Quién es este término? La inductancia, ¿quién es este término? La elastancia del capacitor del elemento K entre I de imaginario entre la frecuencia angular omega es la impedancia del capacitor del elemento K. ¿Quién es este término? I por la frecuencia angular omega por la inductancia propia de la bobina, que es igual, que se denota como LK subíndice K. Entonces todo este producto es igual a la impedancia propia de la bobina del elemento K. Mientras que I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia mutua entre la bobina K y la bobina L,
que se denota como L subíndice K, L. Entonces todo el producto de este punto a este punto sería igual a la impedancia mutua entre la bobina K y la bobina L, siendo que la impedancia es la resistencia que ofrece un elemento o dispositivo al paso de la corriente a través de él. Y la impedancia está definida por la ley de Ohm. La impedancia es igual, desde el punto de vista matemático, se establece por la relación de del voltaje presente entre las terminales del elemento entre la corriente que atraviesa al elemento. De tal manera que, hablando de números complejos, cuando la corriente sea mayor, la impedancia va a ser menor. Y aquí lo pongo como módulo porque en sí estoy hablando de su valor absoluto o magnitud del número complejo. Cuando dicho valor absoluto o magnitud del número complejo que está definiendo el valor de la corriente aumente, la impedancia disminuye. Cuando el módulo o magnitud del número complejo que está definiendo el valor de la corriente disminuye, el valor de la impedancia aumenta. ¿Bien? Porque la impedancia está definida gracias a la ley de Ohm. ¿Bien? ¿Qué más falta? De tal manera que yo puedo definir todo este término, desde este punto hasta este punto, como la impedancia propia del elemento K, que está formado por un resistor, una bobina y un capacitor. Recuerden que si faltan alguno de estos elementos, la impedancia propia del elemento K se va disminuyendo y van apuntándose los términos de acuerdo a los elementos básicos que estén presentes, eliminando los términos de los elementos básicos faltantes. Entonces, yo puedo definir esta expresión de la siguiente forma. V de K sería igual a la impedancia propia del elemento general tipo serie en términos de los números complejos, que se denota como Z subíndice K, K, por la I de K. Entonces todo esto es la impedancia propia del elemento general tipo serie, denotado como ZK, Z subíndice K, K, por la corriente transformada compleja que lo atraviesa, I de K, más la suma sumatoria desde L igual con 1 hacia hasta lambda, cuando K es diferente a L, de I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia mutua entre la bobina K, la bobina del elemento K y la bobina del elemento L, por la corriente transformada compleja del elemento L, menos E de K, menos D de K. Siendo que una expresión como esta se escribe para cada uno de los elementos generales tipo serie de la red eléctrica. Y yo ya sé que I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia mutua entre el elemento K y el elemento L es igual a la impedancia mutua entre la bobina del elemento K y el elemento L, que se denota como Z subíndice K, L. Entonces, esta expresión la puedo escribir de la siguiente forma. V de K será igual a Z, K, K por la I de K, más la suma desde L igual con 1 hacia hasta lambda de K diferente a L, de la Z, K, L por la I de L, menos E de K, menos D de K. Ahí está. Entonces, yo al eliminar la condición de que K sea diferente a L, puedo incluir el término propio, este de aquí, dentro de la sumatoria. Entonces, al eliminar esta condición, esta expresión ya se puede considerar dentro de esta sumatoria. Entonces, tendría que V de K es igual a la suma o sumatoria desde L igual con 1 hacia esta lambda, siendo lambda el número total de elementos generales tipo serie de la red, del ZK, L por la I de L menos E de K menos DK. Ahí está. Y esta expresión se establece para cada uno de los elementos generales tipo serie de la red, desde el elemento 1, pasando por 2, por 3, así hasta el número total de elementos generales tipo serie de la red. ¿Okay? Y gracias a esta expresión, junto con las expresiones de la primera y la segunda ley de Kirchhoff, que son las siguientes, la primera
Entonces, ecuación de la primera ley de Kirchhoff, donde tenemos que la suma desde k igual con 1 hacia hasta lambda de k de los números de incidencia k, n por la corriente de transformada compleja del elemento k es igual a 0, donde una expresión como esta se establece para cada uno de los nodos independientes de la red, desde el nodo 1, 2, 3, así hasta y-e, el número total de nodos independientes de la red. Y aquí tenemos la segunda ley de Kirchhoff, donde tenemos la sumatoria desde 1 hasta lambda de los números de incidencia k, m, de v de k igual a 0, cuando se establece una ecuación de la segunda ley de Kirchhoff para cada una de las mallas independientes de la red, desde la malla 1, 2, 3 hacia hasta mu, siendo mu el número total de mallas independientes de la red. Entonces, esta expresión y esta expresión me van a ayudar a resolver una red eléctrica donde tenemos corriente alterna. Para cuando nosotros expresamos los elementos generales de la red como elementos generales tipo serie. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Recuerden, si hay dudas, preguntas, se vuelve a explicar todo desde el principio. Entonces, si no hay dudas y preguntas, voy a empezar con un ejercicio. De una vez voy a empezar con un ejercicio. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí está. Y yo tengo la siguiente red eléctrica. Entonces, tengo pluma. Déjenme ver si tengo una pluma azul para hacer la red. Sí, aquí tengo una pluma. Entonces me dan esta red eléctrica. Como ustedes podrán apreciar, es una red de corriente alterna. Y yo puedo asegurar que ¿por qué? Puedo aseverar o asegurar que se trata de una red de corriente alterna. Porque la fuente de voltaje está expresada por medio de una función senoidal, la cual se encuentra en términos de la frecuencia angular omega. En este caso, ¿quién sería la frecuencia angular omega? La frecuencia angular omega es el valor constante que aparezca, por lo general, es el valor constante que aparezca entre la función senoidal o cosenoidal y la variable t. En este caso tendríamos 4. Entonces tendremos una frecuencia angular omega igual a 4 radianes por segundo. Ahí está. Y yo puedo establecer la relación entre las senoides y los números complejos. Entonces yo tendría 14 por la raíz de 2, luego estoy reescribiendo, 14 por la raíz de 2 por el seno de 4t.
Aplicando la relación entre las senoides y los números complejos, yo tendría 14 por la raíz de 2 entre la raíz de 2. ¿Cuánto me da 14 por la raíz de 2 entre la raíz de 2? Me da 14. 14 cis de 0 grados. O lo que es igual, lo mismo, 14. ¿Y por qué tengo un cis de 0 grados? Porque no existe algún ángulo de fase acompañando a 4t. Por eso sé que el ángulo de fase es 0. Por eso pone cis de 0 grados. Y yo sé que 14 con un ángulo de 0 grados corresponde a un número real positivo. Y esto lo pueden comprobar por sus clases de variable compleja. Se puede escribir 14 cis de 0 grados o simplemente 14. Muy bien, ahora el siguiente paso es obtener las impedancias transformadas complejas tanto de bobinas como de capacitores. Por lo que yo acabo de declarar en la teoría que vimos hace unos 10 minutos, ¿a qué es igual la impedancia transformada compleja de una bobina? Bueno, la impedancia transformada compleja de una bobina, que se suele denotar como Z subíndice L, es igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia. Esta expresión yo pido que se la aprendan de memoria, dado que es muy importante y la van a ocupar mucho, tanto en circuitos de CA y CD como en teoremas de los circuitos. La impedancia de una bobina. Ahora vamos con la impedancia del capacitor. La impedancia del capacitor es igual a 1 entre I de imaginario, entre la frecuencia angular omega, entre la capacitancia del capacitor. También se puede expresar como la elastancia del capacitor S entre I de imaginario, entre la frecuencia angular omega. Porque recuerden que capacitancia y elastancia son inversamente proporcionales. Bueno, o uno es el inverso del otro. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, ahora yo voy a reescribir esta red eléctrica, pero ya la colocaré en términos de sus valores transformados complejo. El término, ya voy a escribir la fuente en términos de su valor transformado complejo, que es este, y voy a escribir resistor, bobinas y capacitores en términos de sus impedancias transformadas complejas. Voy a hacer lo siguiente, entonces pues, reescribo esta red eléctrica. Y tendría... Ahora, el valor transformado complejo de la fuente es 14 voltios. 14 voltios. El valor transformado complejo del resistor no cambia. Como la impedancia del resistor no se encuentra definida en términos de la frecuencia angular omega, entonces la impedancia transformada compleja del resistor es la misma. Es totalmente real. 6, aquí tenemos 6, se vuelve a escribir 6. Aquí tenemos 8, se vuelve a escribir 8. Aquí tenemos 2, se vuelve a escribir 2. Ahora sí, vamos a calcular impedancias de bobina. ¿A qué es igual la impedancia de una bobina? La impedancia transformada compleja de una bobina es igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia. ¿Quién es la frecuencia angular omega para este ejercicio en particular? Para este ejercicio en particular, la frecuencia angular omega es igual a 4. 4 por la inductancia, que en este caso la inductancia es igual, en este caso, eso depende de la inductancia de la bobina. Por ejemplo, tenemos la inductancia de esta bobina. ¿A cuánto es igual la inductancia de esta bobina? Es igual a 16. Entonces, la impedancia transformada compleja de esta bobina sería igual a I de imaginario
por 4 por 16. 4 por 16 es 64. De tal forma que la impedancia transformada compleja de esta bobina es 64i. Ahí está, 64i. Ahora vamos con la impedancia transformada compleja de esta bobina. Tendremos que sería su inductancia 4 por la frecuencia angular omega. 4 por 4 es 16. En este caso sería 16i. 6i. Y ahora tenemos la inductancia de la bobina 2 por la frecuencia angular omega, que es 4. 2 por 4, 8. 8i. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo he determinado las impedancias transformadas complejas de las bobinas? ¿Dudas? Por cierto, aquí se me faltó darles este dato. La inductancia mutua entre esta bobina y esta bobina es de 1 G. Son datos que por lo general les da el profesor. Habrá ocasiones en las cuales no les den la inductancia de la bobina, sino que lo que les dan es el coeficiente de acoplamiento magnético, con base en el cual tienen que calcular la inductancia de la bobina. Y ustedes ya saben cómo obtenerlo porque lo vimos en las primeras clases del semestre. Obtener la inductancia mutua entre bobinas cuando nos dan el coeficiente de acoplamiento magnético. Entonces, la impedancia transformada compleja entre estas dos bobinas, es decir, la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina, será igual a la inductancia mutua entre ambas, 1 por la frecuencia angular omega. 1 por 4 es 4. 4 por i es 4i. Aquí lo pongo, 4i. 4i. Ahora la impedancia mutua entre estas dos bobinas será igual a la inductancia mutua entre estas dos bobinas, 1 por la frecuencia angular omega, que en este caso es 4. 1 por 4 es 4. 4 por i es 4i. Ahora, la impedancia mutua entre estas dos bobinas será igual a la inductancia mutua entre ambas por la frecuencia angular omega. 0.5 por 4 es 2. 2i. 2i. Ya está. Ahora, la impedancia de este capacitor sería igual aquí. Bueno, nosotros sabemos que la impedancia de un capacitor es igual a 1 entre i de imaginario, entre la frecuencia angular omega, entre la capacitancia. Entonces yo tendría, para este caso, para este capacitor, tendría 1 entre 4 y entre 1/4. Aquí, es decir, en el denominador yo tendría, para este capacitor, yo tendría 4 por 1/4. ¿Y a cuánto es igual 4 por 1/4? 4 por 1/4 es 1. Tendría 1 entre 1. 1 entre 1 es 1. 1 entre i. Y si pasamos la i al numerador tendría menos i, porque la i puede pasar al numerador cambiando su signo. Ahora, la impedancia de esta bobina sería igual a lo siguiente. Yo tendría que para la impedancia de este capacitor sería igual a lo siguiente. Yo tendría 1 entre 4. Entonces, en el denominador tendría 4 por la capacitancia de este capacitor, que es un 16avo. Tendría 4 por un 16avo. 4 por un 16avo es 1/4. Entonces tendría 1 entre 1/4. 1 entre 1/4 es 4. 4 entre i. Y la i pasa al numerador cambiando su signo. Por lo cual tenemos menos 4i. Menos 4i. Ya está. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bien. Perfecto. Ahora nosotros ya podemos establecer los 7 pasos por medio de la cual resolvemos una red eléctrica. Muy bien, y ahora sí vamos a aplicar los 7 pasos, porque anteriormente no habíamos aplicado el paso 3 debido a que no teníamos inductancias mutuas, las cuales solamente pueden existir en una red de corriente alterna. Y como ya tenemos una red de corriente alterna, ahora sí vamos a considerar el paso 3 donde para poder aplicarlo deben existir inductancias mutuas.
Muy bien, pero esta sesión ya va a terminar, entonces para que el ejercicio no esté tan partido, voy a desconectarme en estos momentos y me voy a reconectar en 5 minutos.